Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Amém? Convidar o pastor Cosme. Amém? Estenda suas mãos. Vamos fazer uma oração neste momento, irmãos, agradecendo a Deus pela vida do servo de Deus que irá nos trazer a palavra nesta noite. Feche seus olhos, não seu coração, e deixe Jesus falar com você usando um canal nesta noite. Pai, nesta noite nós queremos te agradecer pela vida do teu servo que está conosco. Toda a tua igreja, Senhor, nesta noite pede a ti, Senhor, que use poderosamente o teu filho, Senhor, através, Senhor, da tua palavra. Que nesta noite, Senhor, tu fale ao nosso coração não aquilo que queremos ouvir, Senhor, mas aquilo que precisamos ouvir. Que nesta noite a tua graça seja derramada sobre a vida do teu filho com ousadia e ele possa entregar o recado, aquilo que está no seu coração. Manifesta a tua graça nesta noite, nós queremos te agradecer já por esta palavra que vem de ti, Senhor, em nome de Jesus. Amém. É só agradecer a esposa, os filhos, a igreja que veio acompanhando o pastor e dizer que todos vocês são bem-vindos, que estejam, nós estamos sempre orando por vocês e eu tenho certeza que Deus estará nos abençoando nesta noite. Pastor Cosme não precisa assim ser apresentado, os irmãos conhecem ele já de casa, amém? Glória a Deus, eu vou passar a oportunidade para ele, amém? Amém. Pastor, Gracias. à vontade, pastor. Aleluya. Tomen sus lugares, amados hermanos. Les saludamos en el nombre del Señor Jesucristo. La gracia del Señor sea con cada uno, con todas las familias, cada persona. Y estamos agradecidos porque nos han invitado, el pastor nos ha extendido una cordial invitación y es una alegría poder ir a otro lugar y poder expandir la palabra, esa palabra que la predicamos en la iglesia, qué bueno también predicarla en otra congregación. Amén. Estamos a pronto de cerrar el año 2012, muy poco queda para que termine este mes y este año, y viene un nuevo año. Así nos enseñaron a medir el tiempo, ¿verdad? El tiempo del hombre es el tiempo cronos. Por eso existen los cronómetros para medir los días, las horas. Y en el tiempo humano, pues decimos ya viene el 2013, el tiempo cronos. Pero también existe el tiempo de Dios, es el tiempo kairos o kairos, como usted quiera, se pronuncia de las dos formas. El tiempo de Dios es el tiempo kairos, en el cual Él trabaja no como nosotros. Nosotros decimos, tengo que estar en Ayase antes de las 8, pero Dios trabaja de otra manera. No es que Dios tarda, no es que Dios no sabe de hora, ¿verdad? Sino que Dios es paciente y Dios tiene su tiempo para todo, dice la palabra. Dios dice en su palabra en el Antiguo Testamento, todo lo hizo hermoso en su... ¿Cuántos saben esa palabra? Todo lo hizo hermoso en su tiempo. Así que jóvenes, todos en su tiempo. Amén. ¿Cuántos quieren lograr algo? Es en el tiempo de Dios. Aleluya. Aleluya. En esta noche, ¿cuántos tienen sus Biblias? En esta noche quiero ser pentecostal para predicar. ¿Cuántos dicen amén? Voy a procurar hablar fuerte. Voy a procurar dejar de ser maestro para ser predicador. Aleluya. Yo siempre tengo la tendencia a enseñar y a detenerme explicando, pero esta noche quiero apurarme. Esta noche, hermanos, el tema que vamos a tratar se encuentra en el Nuevo Testamento. ¿Cuántos conocen el Nuevo Testamento? Váyanse para el libro de Hebreos.
En Hebreos vamos a abrir ese gran escrito de la palabra de Dios. Y tenemos un gran tema. Y es primera vez que vamos a tocar esto aquí en esta congregación de la Iglesia Misión Jesús de Galilea. En esta noche vamos a compartir un tema que se titula Las tres imposibilidades. Amén. Concéntrese para que el Señor nos hable. Concéntrese para que el Espíritu lleve esa palabra a su corazón. Entréguele toda carga al Señor. Amén. Oramos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús. Bendecimos su nombre, Señor. Ponemos nuestra vida, ponemos toda cosa que usted ha hecho en nuestra vida, Señor. Humillamos nuestro corazón, nuestro ser íntegro a sus pies, Señor. Nos humillamos, ponemos, Señor, delante de sus pies nuestros dones, nuestras capacidades, porque nada somos si usted no nos usa, Señor. Use nuestras vidas, Señor, esta noche, y use su palabra para hablarnos al corazón, a este pueblo, Señor, que necesita la palabra, Dios, el alimento que sostiene nuestra vida en esta noche. Pedimos su bendición, su unción para predicar y la unción para oír y recibir, Señor, y retener en el corazón y compartir, Señor, con los que no vienen aquí, con los que están en las calles, en las plazas, los que están, Señor, en los hospitales, los que están, Señor, en las aulas de clase, los que están en las fábricas y que no tienen la bendición de estar en una iglesia como nosotros. Señor, bendiga su palabra hoy y oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Las tres imposibilidades. Este tema nos habla de que hay cosas que son imposibles realizar si no cumplimos los requisitos exigidos. Una imposibilidad es algo que no es posible realizarlo si antes no se cumplen los pasos, el proceso necesario, los requisitos necesarios. Por ejemplo, yo tenía que tomar el Cosocutomey para llegar hasta Evina, salir de Evina y venir acá. Yo no pudiera llegar aquí si no hubiera hecho eso. Yo no podía venir con mi pensamiento. Era imposible. Yo tengo que estar físicamente en este lugar y si no lo hiciera así, no fuera posible que yo esté hablando esta noche aquí con ustedes. ¿Cuántos aquí han tenido la oportunidad de estudiar, de graduarse, de ir a un centro de educación? Si usted no hubiera ido a una escuela, usted no podría ser bachiller. Es imposible ser bachiller, graduarse de la escuela secundaria si usted no se inscribe, si usted no estudia, si usted no pasa todos esos años, imposible que usted sea un bachiller. Es imposible que usted diga, yo voy a manejar un avión, de los aviones que está tomando la hermana, esposa de nuestro hermano ahí, que estuvo dando el testimonio, la misionera Margarita. Es imposible que ese piloto maneje ese avión si no ha tenido la preparación. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Es imposible, usted no puede subir y manejar ese avión, ni intentar suspenderlo hacia arriba si usted no tuvo entrenamiento para eso. Eso es una imposibilidad. En el área espiritual, escucha iglesia, en el ámbito espiritual hay cosas que también se vuelven imposibles si no cumplimos los requisitos de Dios. Hay en el área espiritual, en el ámbito espiritual, cosas que no se pueden cumplir y no se van a realizar si usted no cumple los requisitos que exige Dios. En esta noche vamos a ver en Hebreos 9 y verso 22 la primera imposibilidad. Aleluya, ¿quién vive? En Hebreos 9:22, iglesia, con la Biblia abierta, vamos a decir, Hebreos, en el Nuevo Testamento, Hebreos, y en el capítulo 9, y en el verso 22, dice así. Yo voy a leer en español y voy a pedir que alguien, uno de los siervos que ministran,
pueden leer en portugués. Y dice así la palabra del Señor: en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Y casi todo es purificado, según la ley, con sangre. Y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Lea en portugués alguien, por favor. Com efeito, quase todas as coisas, segundo a lei, se purifica com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. Iglesia, el primer punto de este mensaje, la primera imposibilidad, la encontramos aquí. Y dice: sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Y vamos a ponerlo en un español más sencillo, en un lenguaje más sencillo. La primera imposibilidad es de que no puede haber perdón de pecados si no hay derramamiento de sangre. No hay perdón para nadie, para ningún ser humano. Ninguna persona de este planeta podrá ser perdonada si primero sobre su vida no ha sido derramada la sangre, y en este caso la sangre del Hijo de Dios. Y eso es donde llega, ese es el punto central de este versículo. Casi todo, dice, y casi todo es purificado según la ley con sangre. En el Antiguo Testamento habían leyes, habían ordenanzas, habían prácticas dentro de la ley, habían ritos por el cual todos los instrumentos que habían en el templo de Dios tenían que ser limpiados con sangre, purificados con sangre. No había ningún mueble, ningún utensilio en el tabernáculo de Dios que no fuese purificado antes de ser usado. Los hombres desde el Antiguo Testamento, desde los primeros días de la humanidad, no se podían acercar a Dios si no era a través de la sangre. Escucha, iglesia, los hombres jamás, desde el comienzo de la humanidad, y si voy a decir desde el Edén mismo, no se podían acercar a Dios si no era a través de la sangre. Usted ve que después de que los primeros padres pecaron, Adán y Eva pecaron, el Señor, dice, cubrió su vergüenza, de su desnudez, porque ellos tuvieron vergüenza. El pecado produce vergüenza, y ellos se escondieron. Pero el Padre, una vez que les confrontó de su pecado, dice que tuvo que cubrirlo con las pieles de unos animales. Esos animales eran inocentes y tuvieron que ser matados para que esas pieles sean la cobertura de estos primeros hombres. La Biblia dice así, que el Señor le hizo una ropa con las pieles de estos animales. Esto nos habla de que la sangre era el medio por el cual el hombre podía acercarse de nuevo a Dios el Creador. Vemos otra situación cuando Abel ofrece ofrenda a Dios. Los dos hermanos ofrecieron ofrenda, uno era Abel y el otro era Caín. Uno dice, Abel trae lo mejor de su rebaño. Abel era pastor de ovejas, era un hombre que le gustaba criar animales. Y dice que su ofrenda fue traer lo mejor de su manada para ofrecer a Dios. Caín trajo, dice, una ofrenda del fruto de su trabajo. Y de ahí que entendemos de que desde el principio existen dos, voy a decir así, no me gusta esta palabra, pero voy a decir así, para que me entiendan. Hay dos tipos de religión en el mundo. Una es la religión de sangre y otra es la religión de las obras humanas. La religión de sangre nos lleva a Dios, porque es a través de la sangre que Dios dijo, por medio de la sangre ustedes se acercarán a mí. Pero el hombre dice, ¿qué debo hacer para ser salvo? El hombre dice, ¿qué tengo que hacer? ¿Cuánto debo dar? ¿Cuánto debo caminar? ¿Tengo que hacer sacrificio? ¿Tengo que hacer penitencias? Y es por eso que las personas se golpean, hacen sacrificio, caminan de rodillas, quieren dar cosas, quieren comprar el favor de Dios con obras. Pero dice la palabra que no es por obras, que es por gracia. Amén. Hermanos, entonces el sacrificio que hizo Abel, la ofrenda que hizo Abel fue agradable a Dios porque representaba la voluntad de Dios.
Es por eso que miró con agrado la ofrenda de Abel y no así la ofrenda de Caín. Hermanos, el hombre no se puede acercar jamás de los jamases a Dios si no es a través de la sangre, porque dice también, y sin derramamiento, escuche bien, si no se hace derramamiento de sangre, no hay remisión. Remitir quiere decir quitar, quiere decir enviar. Por eso decimos, he remitido una carta, he remitido un mensaje. No sé cuántos conocen la historia en el Antiguo Testamento se habla de un caso especial, de una enseñanza que dice, se llama el chivo de Azazel. No sé si han escuchado. ¿Cuántos leen la Biblia? En el Antiguo Testamento se habla de el chivo de Azazel. Es un cabrío, es un animal, un macho cabrío, que era tomado, y dice que sobre él ponían las manos y descargaban todos los pecados. Era un simbolismo. Y entonces el macho de Azazel, este cabrío, dice que era enviado al desierto. Era enviado para nunca más ver a el macho cabrío, el chivo de Azazel. Era remitido, enviado, lejos. Fue quitada la culpa y fue enviado. Eso es lo que significa remisión. Perdón, limpieza, separación del pecado. Dice la palabra que sin sangre no se hace remisión. ¿Cómo lo aplicamos ahora para nosotros, iglesia? ¿Cómo lo aplica usted a su vida este mensaje? Quiero decirte que si tú estás en la iglesia, estás viniendo a la iglesia los sábados, los domingos, todos los días, pero si tú todavía no has entregado tu vida a Cristo, que si tú todavía no le has dado tu corazón a Cristo, tus pecados están contigo todavía. Que si tú no has permitido que la sangre de Cristo sea derramada sobre tu vida, tú estás en pecado y estás en peligro de muerte. Es por eso que urge que acudas al Cordero de Dios. Juan el Bautista dijo a sus discípulos, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La sangre de Jesucristo es la sangre perfecta, la sangre eficaz. Él es el sacrificio perfecto. Él es el sacrificio perfecto. Así que usted, si está con Cristo y ya su vida ha sido purificada con la sangre de Cristo, usted alégrese, gócese. Pero si usted todavía no entregó su vida a Cristo, es imposible que usted entre al cielo. Es imposible que usted diga, yo soy un perdonado, yo estoy limpio, yo estoy justificado delante de Dios, si usted no recibió la sangre. ¿Cuántos quieren recibir la sangre de Cristo? Es importante recibir la sangre de Cristo. Es por eso que decimos, la sangre de Cristo tiene poder. La sangre de Cristo tiene poder. ¿Saben por qué la sangre es necesaria? Porque es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es esa. Dice la palabra que este era el método de Dios. Escucha, iglesia, porque hay gente que dice, yo quiero ser salvo, pero yo quiero de otra manera. ¿Cómo puedo hacer para ser salvo? Lo dijo el carcelero de Filipos, varones, señores, ¿qué puedo hacer para ser salvo? Lo dijo el joven rico, decimos el joven rico, no sé si era tan joven, pero vino a Jesús, se arrodilló, le dice, maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? ¿Qué haré? Iglesia, la voluntad de Dios, el plan, el método de Dios para salvar al hombre no es a través de las obras, no es a través de la religión, no es a través de guardar mandamientos, ni hacer ritos, ni prácticas. La voluntad de Dios, el método de Dios para salvar al hombre es a través de la sangre de su Hijo Jesucristo. ¡Aleluya! Porque dice que no fuimos rescatados con cosas corruptibles. Mire cómo aprecia, mira cómo el apóstol. ¿Usted se acuerda un día cuando el apóstol estaba yendo a orar? Me refiero a Pedro. Dice que estaba yendo a orar y encontraron a un cojo con Juan.
y le dijo, parece que el cojo esperaba que saquen la bolsa y le dé dinero, y le dijo Pedro, no tengo plata, ¿y qué? No tengo plata ni oro. En ese momento no tendría. Yo pienso que en otro momento tal vez, pero ese momento es como yo muchas veces, mi cartera está vacía, ¿no? Hay momentos que los siervos no tenemos, ¿sí? ¿Sí o no? Sí. ¿Amén o no amén? Amén. ¿O usted es eso que predica la prosperidad? ¿Ah? Yo sé que hay momentos que no tenemos, hermano. Amén. Y lo demuestra el apóstol Pedro, lleno del Espíritu Santo. Caminó con el Señor casi 4 años. Y él decía, no tengo plata ni oro en este momento para darte, pero lo que tengo te doy. Pero, ¿sabe qué? Este mismo Pedro dijo un día, nosotros no fuimos rescatados de nuestra manera perversa de vivir con oro o plata, con cosas corruptibles como oro o plata. Pedro decía que la plata y el oro era como la basura. ¿Se da cuenta? La plata y el oro, muchos hombres hoy día dicen, yo quiero más dinero, oro, quiero poner oro en el banco, quiero comprar oro, estoy comprando oro, plata, dinero, joyas. Y Pedro dijo, no fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir a través de cosas corruptibles como el oro o la plata, sino dijo, a través de la sangre. ¿A través de la sangre de quién? De Cristo. Dice que ya estaba destinado, ¿desde cuándo? ¿Desde cuándo era el plan de Dios para salvar al hombre a través de la sangre? Desde antes de la fundación del mundo. ¿Se da cuenta que el método de la sangre es antes que nosotros existamos? Y hay gente, hermanos, que está buscando métodos. Hay gente que está buscando métodos para ser lavados y limpiados de sus pecados. Pues no hay, hermanos. La Biblia dice que si no fuiste cubierto con la sangre de Jesús, en este caso, es el único. La única sangre que puede limpiar es la de Jesús. En primera de Juan, capítulo 2 y verso 1 y 2 dice que Él es la propiciación. ¿Cuántos entienden eso? Aleluya. Hay cosas que no entendemos, pero el Espíritu nos enseña. Amén. Amén. El caminar con Dios nos enseña. ¿Qué significa propiciación? Dice el apóstol Juan ahí, Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por nuestros pecados, sino también por los del mundo. ¿Qué significa propiciación? Que Él es el sacrificio perfecto. Él es el único sacrificio que cumple la voluntad de Dios. Es por eso, iglesia, hermanos, jóvenes, tenemos que acudir a la sangre de Jesús. Y usted tiene que decirle a la gente que está por afuera, decirle, tú tienes que acudir a la sangre de Jesús. Tu vida tiene que estar bajo la sangre de Jesús. Tu vida tiene que estar bajo la sangre de Jesús. Si no, es imposible que seas salvo. Y en segundo lugar, la segunda imposibilidad está en Hebreos 11 y verso 6. Hebreos 11 y verso 6 dice así. Nuevamente en español y portugués dice, iglesia, no se duerman, apenas vamos 20 minutos. No se duerman. Dice la palabra, segunda imposibilidad, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Portanto, é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que Ele se torna galardoador dos que o buscam. Aleluya. El segundo punto de este mensaje es, la segunda imposibilidad dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Todos queremos agradar a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Pero no le vamos a agradar a Dios por la ropa. No le vamos a agradar a Dios por nuestra puntualidad. No le vamos a agradar a Dios por lo bonito que cantamos. No vamos a agradar a Dios por las ofrendas buenas que damos. No vamos a agradar a Dios con cualquier otra circunstancia. Dice
Que a Dios le agrada nuestra fe. Nuestra fe. Nuestra fe. ¿Usted quiere sorprender a Dios? Sorpréndalo con su fe. Hoy va a llover. Hoy está haciendo frío, pero igual yo voy allá al templo. Amén, bueno, amén. Eso es fe. Estamos viviendo en tiempos de crisis. Y escucho cristianos que uno les dice, hermano, quiero ir a su casa, hermano, reunámonos para hacer una coinonía, y no quieren. No quieren. Dicen, no, es que si el pastor va a mi casa, voy a gastar dinero, tengo que cocinarle al pastor. Dicen, no, los hermanos van a venir a mi casa y yo voy a gastar dinero, y la crisis está terrible. Hermano, venga a la iglesia, tenemos oración, tenemos alabanza, tenemos reuniones de jóvenes, y los hermanos no vienen. No, dice, tengo que cuidar el dinero, estamos en crisis. Sin fe es imposible agradar a Dios. Por más que usted sea diácono, por más que usted sea obrero, presbítero, cantante, lo que sea, aún los pastores, a veces nos falta la fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Si usted quiere agradar a Dios, comience a creer. Comience a creer. Y no necesita que su fe sea grande, como esta casa de Dios aquí. Dice que si vuestra fe fuera pequeña, como el grano de mostaza. El grano de mostaza dice que es uno de las semillas más pequeñas. Esa mostaza que nos comemos ahí con un hot dog. A veces, ¿no es cierto? Hay mostaza. Eso viene de la semilla de la mostaza. Dice que es un granito pequeñito, pequeñito. Y el Señor Jesús le dijo a sus discípulos, si vuestra fe fuera, no le dijo grande como la Tomei, no le dijo grande como el aeropuerto de Narita, no le dijo grande como ese vas. Si vuestra fe fuera, solamente dice como la semilla de la mostaza. Y hay un canto que cantábamos con unos hermanos peruanos, dice, si tuviera fe como un grano de mostaza. Acuérdese, hermano, sin fe es imposible agradar a Dios. Todas las personas que agradaron a Dios fueron gente de fe. Mire cómo dice el versículo anterior. Aleluya. Vamos a leer un poquito ahí. Este capítulo 11 es fabuloso. Habla de la fe. Y usted quiere saber qué es la fe. El verso 1 dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Sabe que yo estoy preocupado como pastor? Estoy preguntando por acá, por allá, por acá, por allá. Y le pregunto a los siervos, ¿usted siente algo para el año que viene? ¿Siente de Dios algo? En la reunión pasada estaba con pastor Ronaldo también y le decía a los pastores, ¿quién de ustedes siente algo? Una revelación, algo de Dios, una palabra, una convicción acerca del año que viene. Y yo, primera vez como pastor, primera vez, tomen nota, los que me siguen, primera vez en la vida que yo me preocupo. Primera vez. Y estoy diciendo, ¿qué espera el 2013? ¿Qué habrá, Señor? Y hay una expectativa en mi vida, personalmente hablando. ¿Qué sucederá? Y le hablé inclusive al pastor japonés ahí donde nosotros estamos y le hablo, me hago entender con él, ¿no? Y me dice, acerca de la venida del Señor, me dice, ¿no? ¿Tienes preocupación acerca de la venida? No, le digo, sí, siento algo que tengo una expectativa así como que va a acontecer algo al año que viene. Y hermanos, solo nos queda nuestra fe. Amén. Nuestra fe en el Señor nos libra de divagar, de hacer una doctrina errada. Nuestra fe en el Señor nos mantiene firmes, aunque el mundo cambie, aunque el mundo tiemble, aunque vengan los tsunamis, aunque se caigan los montes, nuestra fe nos mantiene en Dios. Amén. Es por eso que dice la palabra, que la fe es la certeza de lo que se espera. Cristo va a venir. Cristo va a venir. No le digo cuándo, pero es una certeza de nuestra fe. Amén. Porque Él no va a mentir.
Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez. No dijo, si el Padre me deja, vuelvo. No dijo, de repente cambiamos de planes. No dijo así. Dijo, y si me fuere, vendré otra vez. San Juan 14, amén. Es una certeza. Y dice también que la fe es la convicción de lo que no se ve. Usted no ve el año 2013, yo no lo veo. Yo no veo que... Pero estoy esperando, como siempre, la bendición de Dios. Y que sigamos predicando la palabra en esta nación. Este es un lugar difícil, hermanos, pero tenemos que tener fe. Amén. Sin fe es imposible agradar a Dios. Veamos el versículo 4 rapidito, dice así. Por la fe, en el verso 4 del 11 de Hebreos, 11:4. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Mire el siguiente, qué tremendo siervo. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes de que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. ¿Por qué le agradó? Porque era un gran teólogo. Porque era un hombre que diezmaba siempre. Porque era puntual a la iglesia. Porque tocaba en el coro de la iglesia, no en el coro, sino en el grupo de los músicos. ¿Por qué le agradó? Dice, le agradó por su fe. Amén. Así que le digo en esta noche, iglesia, si usted quiere sorprender a Dios, si usted quiere que Dios se agrade de usted, usted crea en Él. Sin fe es imposible agradar a Dios. Dice, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe, que Él es real, es un Dios personal, que se comunica, que se revela y que además da galardones y recompensas a los que le buscan. El Señor dice, buscadme. ¿Qué dice la palabra? Buscad a Jehová mientras Él puede ser. Iglesia, ¿están leyendo la Biblia? Iglesia, ¿leen la Biblia? Dice el Señor, me hallaréis, me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. O sea que no es buscar a Dios nomás, no. Algunos dicen, voy a ir a orar, y oran 2 semanas y después lo dejan. Van y hacen oración y buscan a Dios 3 meses y después lo dejan. Dice la palabra que Dios es galardonador. ¿Qué quiere decir galardonador? ¿Qué es un galardón? Es un premio. Eso que le ponen a los atletas. Llega el atleta a la meta y le ponen una guirnalda, unas flores ahí, unas hojas bien bonitas. Los campeones. Así como Betel, como Emerson Fittipaldi. ¿Quién es más? A ver, un brasilero que ha sido famoso. Emerson. Senna, Ayrton Senna. Llegaba a la meta y le ponían el galardón. La palabra galardón es el premio. Es la señal visible del premio. Del éxito. De la victoria. Y Dios dice aquí que Dios es galardonador, premiador, recompensador de todos los que le buscan. Amén. O sea que Dios a nadie le queda debiendo. Aleluya. ¿Esto es duro? A nadie le queda debiendo. Esas personas que dicen, ya trabajé mucho para Dios. Conocí a un pastor en Bolivia y dijo, ya 16 años soy pastor, me jubilo. Y él era joven. Y todos se enojaron con él. Nuestra denominación le dijeron, ¿qué te crees? Es que ya yo 16 años trabajé en la iglesia, estoy solicitando mi jubilación. Y le dijimos, en el ministerio no hay jubilación. No hay jubilación. ¿Cómo se dice jubilación? ¿Igual?
Hermanos queridos, sin fe es imposible agradar a Dios, así que usted tiene que creer. ¿Sabe usted? Termino con esta parte, en este punto. ¿Usted sabe por qué Israel no entró a la tierra prometida? ¿Por qué Israel, ese pueblo lindo de Dios, Dios lo escogió? Desde los tiempos de Abraham escogió a Israel. Lo escogió no porque era un pueblo... Usted mira, los gringos son mejores. Son altos, rubios, qué cara, qué ojos, qué caída, qué pestañas que tienen, ¿no es cierto? Usted ve un gringo ahí, queda usted chiquitito ahí, ¿no es? ¿Verdad? La presencia de los americanos, los ingleses. Los judíos, dice la palabra, no fueron escogidos porque eran los mejor, la mejor nación de la tierra. Fue la gracia de Dios, la gracia de Dios. Él dijo, este pueblo, y gloria a Dios, lo escogió. Ese pueblo elegido de Dios, ese pueblo que Él quería que sea un pueblo especial, un pueblo santo, nación santa, ¿qué dice? Real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios. Ese pueblo no entró a la tierra prometida, ¿sabe por qué? Por incrédulos. Diga incrédulos. Incrédulos es lo contrario de ser creyente. Israel no entró a la tierra prometida y fue condenado a vagar 40 años. Y así hay gente que un tiempo estuvo en la iglesia, se salieron de la iglesia, les faltó la fe y ahora están en el desierto. Están en el desierto dando vueltas, fracaso tras fracaso, fracaso tras fracaso. Le falta el agua, le falta el pan, le falta la comida. ¿Por qué? Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Israel fue desechado. Usted lea Romanos capítulo 9, 10 y 11. Israel, el pueblo de Dios, fue desechado porque le faltó la fe. Pero los gentiles entramos, hermanos, porque tuvimos fe. Denle un aplauso al Señor. De repente usted no entiende bien todo lo que he dicho y yo te doy un aplauso gratis. Pero escuche, se lo vuelvo a decir. Israel no entró porque le faltó la fe, la Biblia lo dice. Por eso lean la Biblia, queridos. Esto no lo leí hace rato, no lo leí ayer. Lo he leído toda mi vida desde que estoy en la iglesia. Amén. Amén. Lea la Biblia, hermano, hermana. Háganse la promesa de leer la Biblia, hermanos. Amén. Si usted quiere que su fe crezca, tiene que leer la Biblia. Y dejen de tener su Biblia en su iPhone. Eso es una vergüenza. Enójense. No importa, yo me voy a Jadano y todo tranquilo. Es verdad. Muchos están con el teléfono. Uno le dice, abra su Biblia y encienden su iPhone. Hermano, no se avergüence de cargar la Biblia. Yo un tiempo me avergonzaba de cargar la Biblia. Ahora no me da vergüenza, es un honor. Yo puedo ir ahí a las oficinas del gobierno con mi Biblia. Aleluya. Porque aquí está la palabra de Dios. Esta es la palabra de Dios. Aquí está la esperanza para el mundo. Aquí está el camino de salvación. ¿Por qué no vamos a avergonzar de cargar nuestra Biblia, hermanos? Un soldado no se avergüenza de su arma. Amén. Así que deje el iPhone y cargue la Biblia. Aleluya. Aleluya. Sin fe es imposible agradar a Dios. Israel no entró por eso, porque dice que se fueron por el lado de las obras. Israel se fue por el lado de las obras y dejó la fe. Y es por eso que cuando Jesús vino, dice ahí el siervo Daniel estaba leyendo, dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Jesucristo vino a Israel primero, pero Israel no recibió al Mesías. Dice la palabra que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Jesús dijo una profecía en San Juan 5:43 y dijo, yo he venido en el nombre de mi Padre y no me recibís.
Si otro viniere en su nombre, a ese recibiréis. Y esa es una profecía que se va a cumplir pronto. Cuando se levante el falso Mesías, el anticristo, los judíos van a ser los que van a caer embobados. Porque dice que tiene que ser de origen judío, tiene que llevar sangre judía, y va a ser un tipazo, un hombre tremendo, célebre, ganador de premios, ovacionado ante las Naciones Unidas, aplaudido ante los círculos más grandes del mundo. Ese va a ser el anticristo. Y los judíos van a caer redonditos. Por eso Jesús lo dijo: si otro viniere en su propio nombre, a ese recibiréis. Está profetizado. Iglesia, usted puede estar aquí toda la vida, sentado aquí, escuchando, y puede venir toda su vida, pero si usted no cree, no pasa nada. Usted tiene que creerle a Dios. Creerle a Dios. Amén. Y a su palabra, porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta, para que cambie de mente. Dios no cambia. Y finalmente, la tercera imposibilidad está en 12:14 de Hebreos. 12:14 de Hebreos. Para que vean que Hebreos es lindo. Muchas veces no leemos algunos libros de la Biblia, pero la palabra de Dios es hermosa en su totalidad. Hebreos 12:14, ¿cuándo están ahí? Amén. Aleluya. Hebreos 12:14 dice así: estamos ahí, dice: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. La tercera imposibilidad que nos muestra este tema es: sin santidad nadie verá al Señor. Hermanos, la palabra de Dios en su palabra nos muestra muchas cosas, pero de lo que nos ha hablado con tanta claridad, esta es mi voluntad, ¿sabe de cuál tema es? En muchas cosas nos habló el Padre así, pero en el tema de la santidad, el Padre dice claramente: esta es mi voluntad. Esta es mi voluntad. Y lo voy a mostrar porque algunos dicen: el pastor nos dijo, el predicador habló, pero no me mostró. A mí me gusta mostrar, yo soy maestro. No me voy a correr. Yo más que predicador soy maestro. Yo por eso que me invitan y les tiro 3 horas hablando. Porque soy maestro. Me detengo, les explico, les meto los versículos por la orejita. Quiero que lo entiendan bien. Claro que algunos no me quieren y no me vuelven a invitar. Pero a mí me encanta que la gente entienda la palabra. Amén. Amén. Lo que dice 1 Tesalonicenses 4 y verso 3. 1 Tesalonicenses. Mire cómo dice la palabra del Señor. Aleluya. ¿Quién vive? Aleluya, Señor. Mire cómo dice la palabra preciosa y bella. 1 Tesalonicenses 4. Vamos a leer desde el verso 2. Dice así. Ya terminamos, hermanos. Porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Está hablando el apóstol Pablo a la iglesia. Y dice, lea conmigo, iglesia: pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia como los gentiles, los paganos, que no conocen a Dios. Y me voy al 7 rapidito, dice, pues, lea conmigo, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia,
sino a santificación. Entonces, expreso, claro, sin dudas, ¿cuál es la voluntad de Dios para tu vida? Hermano, hermana, no es de que cantes mejor, no es de que prediques como predicaba Spurgeon. ¿O quiénes más famosos habrán, no? Hay muchos famosos como Pablo, claro. Amén, que lo hagan. Pero, ¿sabe qué es la voluntad de Dios para tu vida? Que tú vivas en santidad. En santidad. La voluntad de Dios es que vivamos en santificación, santidad. Siempre, siempre, siempre. Escuchen, jóvenes, no se duerman. El mensaje es para todos. Dios nos ha expresado su voluntad. Dice que sin santidad nadie verá al Señor. Si usted se va para Efesios 1:4, dice que Dios nos escogió para que seamos santos. Antes de que existamos, antes de que hayamos sido formados, dice, Dios en su mente, dice, nos escogió para que seamos santos y sin mancha. Santos y sin mancha, Efesios 1:4. Usted va para Efesios 5, 25 en adelante, y dice que Dios, el Señor, se entregó por la iglesia. ¿A fin de qué? Dice, de hacer la famosa. No, dice a fin de santificarla. Para presentársela a sí mismo, dice, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni nada que se les asemeje a eso. Iglesia, entonces, sin santidad, mire, usted puede hablar en lenguas, y eso es un don. Usted puede predicar hermoso, usted puede tocar lindo, usted puede ir y visitar a los enfermos, y usted dar su vida y hacer muchas obras. Usted puede regalar su sueldo para que coman las viudas y los huérfanos. Pero si usted no practica la vida de santidad, usted igual está perdido. ¿Cuántos dicen amén? No lo digo yo, no se enoje conmigo, lo dice la palabra. Lo dice la palabra. Usted puede ser famoso, afamado, querido, todo el mundo lo aplaude, pero si usted no vive en santidad, never. No puede entrar al cielo. Vuelvo a reiterar la palabra porque me quiero basar en la palabra. Efesios 1:4 dice que Dios nos escogió para que seamos santos. Ya vimos que su voluntad es la santificación. Efesios 5:25 en adelante dice que Dios quiere que la iglesia sea santa, sin mancha y sin contaminación. Alabado sea el Señor. ¿Qué más esperamos? Le vamos a decir, Señor, revélame cuál es tu propósito para mi vida. Señor, una nueva revelación. Ya Dios te la dio. Tenemos que vivir en santidad. Y cuando vivamos en santidad, las cosas van a cambiar. Cuando vivamos en santidad, los hogares van a cambiar. Las iglesias van a cambiar. Los ministerios van a cambiar. El impacto de la iglesia va a ser superior. Porque ¿qué pasa en las iglesias? Ministerios que caen en pecado. Grandes hombres de Dios que caen en pecado. Grandes siervos, músicos, levitas, de lo que usted quiera. Diáconos, presbíteros. Mujeres de Dios viviendo en contra de la santidad, o sea, en pecado. Y el impacto de la iglesia es abajo y no hacia arriba. Sin santificación, sin santidad nadie verá al Señor, nos dice su palabra.
Usted mira por todos lados en la Biblia y dice, sed santo porque yo soy santo. Santos seréis porque santo soy yo, Jehová. El otro día estamos predicando en la congregación, sed santos en toda vuestra manera de vivir. Y eso quiere decir, en la versión internacional dice, sean santos en todas las cosas que hagan, en los negocios, en el matrimonio, en el estudio, en la iglesia, en el trato personal. Santidad. Bueno, y usted me dirá, ¿y tanto que habla de santidad? ¿Qué es santidad? ¿Con qué se come eso? Sí, es una palabra. No, vino un pastor de Jadán y nos habló una cosa gruesa y no le entendí nada. Santidad, le voy a decir en palabras más sencillas. Santidad es cortar con el pecado. ¿Usted antes le gustaba el pecado? Corte. Agarre una tijera grande y ¡pah! Corte. Corte toda relación con el pecado y enchúfese con Dios. Corte con el pecado y enchúfese con Dios. Porque la palabra santificar tiene dos sentidos, dos significaciones, dos acepciones, como te quiera. Dos significados. El verbo santificar quiere decir primero separar. Separar. Por ejemplo, yo me imagino que este instrumento aquí, utensilio, dice la Biblia, este utensilio podía ser usado en cualquier negocio, de repente hasta en un bar, en un mesé, en un bar. Nosotros decimos cantina en español. Y de repente podría servir para usos de todo tipo. Podía estar en cualquier casa de una persona cristiana o no. Y lo pudieran usar como sea, poniendo pastillas, poniendo líquidos, alcohol, qué sé yo. Pero ha sido santificado, ha sido separado para ser instrumento en la iglesia. Fue separado. Ya no se puede usar en otra cosa. Ese es el primer significado de la palabra santificar, separar. Y luego, en segundo lugar, santificar significa consagrar o dedicar. Nosotros decimos, ya no, nadie más podrá usar esto. Y decimos, Señor, le ofrecemos esto. Lo ofrecemos para que sea para contener el aceite de la unción. Lo consagramos, Señor. Usted y yo hemos sido separados por el Señor. Dios nos llama santos. Usted mire 1 Corintios. 1 Corintios es una carta de una iglesia llena de problemas. Rebeldía, divisiones, pleitos, celos, falta de amor. Había fornicación. Un montón de pecado ahí. Orgullo. Sin embargo, Pablo escribe, dice, a la iglesia tal, santos, llamados a ser santos. El Señor nos llama santos. Usted y yo somos santos. Escuche, iglesia. Dios quiere santos vivos, no muertos. Porque la iglesia del mundo, la iglesia católica, nos enseñó de que para ser santo hay que estar muerto. ¿Usted ha escuchado eso? Dice, fulano de tal murió en el año 1600 y tanto. El Vaticano decidió canonizarlo santo. Está muerto ya el hombre o la mujer. Dios quiere santos vivos, no santos muertos. Aleluya. Dios nos llama santos en su palabra. ¿Y qué quiere decir santos? Quiere decir separados, separados del pecado. Corte con el pecado, iglesia. Corte, joven, con la iglesia, con el pecado. Corte. Y conéctese con Dios. Conságrese. Porque dice la palabra, si no hacemos eso, no veremos a Dios. Ni siquiera va a poder usted, ni de lejos.
Usted lee Apocalipsis 22 dice, hablando de la nueva Jerusalén, la ciudad celestial de Dios, dice, ahí no entrará ni pecado, ninguna cosa inmunda, ni mentira,